Estamos para ver un tema que es muy importante en el Nuevo Testamento. En Romanos, donde hemos visto en ocasiones anteriores, Romanos capítulo 16, vamos a ir por un momento allí en Romanos 16. Encontramos que esta palabra ocurre una cantidad de veces que sobresale por encima de muchas otras. Pero vamos a hacer un recorrido en esta oportunidad de Romanos y pasamos casi por todas las cartas del Nuevo Testamento. Vamos a leer tal vez mucho más de lo que regularmente lo hacemos en esta reflexión de la palabra de Dios. Vamos a ir desde Romanos y si el tiempo nos alcanza hasta Primera o Segunda de Juan, o sea, ya hay próximos Apocalipsis. Romanos 16, iniciando por Romanos 16. Es la palabra saludar, saludo. Y usted dirá, bueno, saludar es importante, pero ¿por qué tan importante? Pues veamos por qué. Primero, cuán importante es para Dios. Primero, cuánto la Biblia resalta esta palabra y después reflexionaremos un poco del por qué. Usted encuentra en Romanos capítulo 16, tal vez en todo el Nuevo Testamento es el capítulo donde más hace referencia, donde más a la palabra saludar. Allí en versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Segunda ocasión en que menciona esta palabra, está en el versículo, ¿lo vieron? Están siguiendo el 5. Saludad también a la iglesia. O sea, ya está hablando de saludar a un grupo de hermanos. Y en el mismo 5, saludad a Epeneto, amado mío. Versículo 6, saludad a María. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias. Versículo 8, saludad a Amplias. Versículo 9, saludad a Urbano. Y así nos vamos yendo y quiero dejarles como tarea a ustedes presentes en esta reunión y a los que después nos verán a través de las redes virtuales y nos escriban y ustedes también nos digan cuántas veces se encontraron en Romanos capítulo 16 la palabra saludar. Pero terminando el capítulo dice, perdón, el versículo 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ese ósculo es un beso y un beso en santidad. Entonces vemos que Dios quiere, desde aquí estamos viendo que Dios quiere que nuestras relaciones entre nosotros sean relaciones como relaciones cálidas, ¿cierto? Relaciones fraternas, relaciones de cercanía, pero igualmente hablando de la santidad. Allí tenemos a Romanos capítulo 16. Miremos a continuación en Primera de Corintios, es la carta que sigue. Es el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió la mayor cantidad de cartas, de escritos dirigidos a las iglesias en el Nuevo Testamento. Es el mayor autor en cuanto a cantidad de libros en el Nuevo Testamento. Capítulo 16. Dice versículo 19. ¿Están escuchando atrás bien? Bueno, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan.
Y quiero que pensemos un poco. Está escribiendo Pablo a Corinto y está enviando saludos de las iglesias de Asia. Esto nos hace pensar en que él quería que hubiera esa unidad entre las diferentes iglesias locales. Entonces, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ese los unos a los otros me habla de que las relaciones que Dios enseña en las escrituras son relaciones de doble vía. O sea, donde nosotros recibimos, pero también donde nosotros entregamos. Entonces dice, saludaos los unos a los otros. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y otra vez, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. He estado reflexionando acerca de las redes sociales. Las redes sociales son buenas y son malas, de acuerdo al propósito por el cual se utilizan. Las redes sociales podemos utilizarlas para propagar la palabra de Dios, para que otros conozcan de Dios, pero también podemos sumergirnos en ella para contaminarnos de pecado, para ensuciarnos. Pero un riesgo, un peligro de las redes sociales es que se despersonifica las relaciones personales. Ya la persona con quien me comunico no está aquí. Y yo quiero que veamos a través de las otras citas que vamos a estar leyendo, cómo para Dios es importante esas relaciones personales, donde podamos vernos cara a cara. Hace unos días estuve en una capacitación de la Cámara de Comercio en el Quindío y uno de los profesores, él enseña, tenía como 100 alumnos, yo era uno de ellos, diciendo cuánto anhelo estar otra vez en un salón viendo las caras. Cuando yo enseño algo, viendo las reacciones, viendo la sorpresa de pronto que hay cuando se enseña algo. Y él estaba en ese momento dando la clase virtual, ahí con su pantalla. Entonces quiero que miremos en las escrituras cuán importante es para Dios esto. Y que no lo olvidemos, como iglesia del Señor, no olvidemos, primero, que la relación comienza con Dios. La primera relación es con Dios. Y sobre esa base bien sólida se establecen las otras relaciones. Lo que sucede de otra manera no sucede bien, sucede mal. ¿Qué quiero decir? Cuando Dios, no tengo una relación con Dios, es normal entonces que las relaciones con los demás no anden bien. Pero cuando yo tengo una buena relación con Dios, lo normal, lo general que va a suceder es que la relación con los otros va a marchar bien. Eso hablando de manera general. Hemos visto Romanos, hemos visto primera carta de Corintios. En segunda de Corintios, capítulo 13. Versículo 12. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Todos los santos os saludan. Y ese todos los santos nos dice algo más. Dice como cada uno de los santos. Como uno a uno le saludan.
Y eso me habla de que estamos en un grupo. Cuando Dios nos llamó por su gracia, nos salvó, nos hizo parte de un pueblo. Y Dios quiere que los que participan y los que hacen parte de ese cuerpo tengan unidad, tengan unidad. ¿Cómo comienza la unidad? Comienza con actos como el saludo. Cierto que usted a veces se encuentra con alguien y se saluda y recibe en ese saludo calidez, cariño, amor. ¿Sí lo han sentido? Pero también ustedes tal vez han sentido cuando se saludan con alguien frialdad, indiferencia, que es, ¿cómo está? ¿Y usted qué tal? O unos sí, no, sí, no, sí, no, y ya. ¿Sí? ¿Han visto eso? ¿Qué quiere Dios entre nosotros? Dios quiere que haya relaciones superficiales entre los hijos de Dios. ¿Ustedes cómo piensan que eran las relaciones de Jesús con sus discípulos? Estamos en un mundo lleno de dolor y tal vez hemos elaborado una manera de escudarnos, no permitiendo que las personas ingresen a áreas de nuestra vida, y colocamos muros, y esos muros a veces nosotros no los identificamos y nos olvidamos del diseño de Dios, y nosotros mismos creamos un diseño de nuestras relaciones, de cómo las manejamos. Y quiero que veamos es cómo Dios quiere que las manejemos, pensando entre nosotros, entre los creyentes, porque el mundo, ¿qué está viendo? El mundo no ve a Dios porque no hay fe en ellos. El mundo nos ve a nosotros. ¿Y qué está viendo en nosotros? ¿Qué clase de unidad está viendo en nosotros? Allí en Filipenses estamos en Corintios. Filipenses capítulo 4. Saludad a todos los santos. Bueno, pregunta. Aquí dice que salude a los que me caen bien. ¿Cierto? Es que ese hermano, ¿quién no lo va a saludar? Solo uno lo... Pero esa otra hermana, ay, no, qué pereza acá, no. ¿Qué dice? Saludad a todos los santos, a todos los que han creído en Cristo. Saludaos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos saludan, especialmente los de la casa de César, los que trabajan para el gobierno. Es la idea ahí. Los de la casa de César es los que trabajan para el gobierno. O sea, en otras palabras, si lo pasamos a hoy, es los que trabajan en el sector público. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y pasemos allí a Colosenses. Les estaba diciendo que es un recorrido que vamos a hacer por el Nuevo Testamento, y tal vez Gálatas y Santiago no mencionan cosas así, pero creo que las demás cartas del Nuevo Testamento sí lo hacen. Y por eso quiero que veamos la importancia. 4:10, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. Versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Bueno, Colosas
quedaba a 18 kilómetros de la Odisea. Yo quise mirar como qué distancia en el Quindío es similar para hacernos una idea y encontré que entre Calarcá y Montenegro hay 18.1 kilómetros. Entonces, la distancia que había entre Colosas y la Odisea es la misma que hay entre Calarcá y Montenegro. Y dice, versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Versículo 18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Si están viendo, una carta, Romanos, después Corintios, después Filipenses, después Colosenses, ahora veamos a Tesalonicenses, que queda ahí enseguida. Estamos tratando de leer libros que quedan ahí contiguos para que no nos perdamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 26. Capítulo 5, versículo 26. Bueno, capítulo 5, versículo 26. Otra vez, miren el énfasis. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Saludad a todos los hermanos. Si vamos a 2 de Timoteo 4:19, también vamos a encontrar algo similar. Si vamos a Tito, también. Filemón, versículo 23 y versículo 24, también nos habla de eso. Si para Dios es importante, si el Espíritu Santo se tomó el trabajo de reiterarlo vez tras vez que se escribía a una iglesia, la pregunta es si nosotros le estamos dando la importancia. Pregunta, cuando te ausentas de las reuniones de la iglesia por cosas que no son justas a los ojos de Dios, ¿estás dando importancia a esto que estamos leyendo hoy? ¿Cómo saludar a alguien con quien no me veo? ¿Es posible? Entonces, si para él es importante, la pregunta es, ¿para mí lo debe ser? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos está ahí adelantico. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Capítulo 13, Hebreos 13, 24. El último capítulo de Hebreos. Normalmente las citas que estamos viendo están en el último capítulo de cada libro. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. ¿Sabe qué me parecía interesante? Que la carta está dirigida a hebreos, o sea, a personas de nacionalidad judía. Y está diciendo que saludes de los de Italia. Los de Italia serían judíos o gentiles. Gentiles. Miren cómo las barreras generacionales, las barreras transnacionales, las barreras de raza se caen por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Los esclavos, como vemos en el libro de Filemón, que todavía existía la esclavitud, podían tener una relación con sus amos como hermanos en Cristo. Y ahí comenzó a venirse abajo la esclavitud. Y aquí vemos cómo se viene abajo esas divisiones de países, de judíos y de gentiles al otro lado,
y como los gentiles, los de Italia, mandan saludos a los hermanos hebreos. Los de Italia os saludan. Sigamos a Primera de Pedro. Decíamos que una de las cartas que nos trae saludos, por lo menos en la parte final, es Santiago y también Gálatas. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Aquí la palabra amor viene de la palabra griega ágape, y eso es amor de Dios. O sea, ¿cuál es la base del amor entre nosotros? No es que, este hermano es muy amoroso, es que es una belleza, es una dulzura. No, es Dios en nosotros, es el que produce el amor. Y aquí dice que el saludo debe ser en ese amor de Dios. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y vamos llegando a las últimas citas de este recorrido por el Nuevo Testamento en Segunda de Juan. Mire que tomamos desde Romanos y estamos llegando a los libros ya vecinos Apocalipsis. Segunda de Juan, versículo 12. Juan está diciendo: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Mire cómo hay gozo en vernos, en estar cara a cara con nuestros hermanos. Pasamos desde mayo 2020, creo que hasta junio, más o menos junio 2021, como 13 meses, reuniéndonos de manera virtual. Y hemos encontrado, ahora que lo estamos haciendo presencialmente, que hay un mayor gozo de verlos. Sí hemos tenido esa experiencia, ¿cierto que sí? O sea, vernos cara a cara trae gozo. Hay algo que no lo traen las redes virtuales en las relaciones personales. Hace unos meses, o creo que finalizando el año pasado, los profesores preguntaban a los alumnos del colegio de la niña, de mi hija, le preguntaban a los muchachos, ¿quieren seguir virtualmente o quieren hacerlo presencialmente para el próximo año? Y la respuesta de la mayoría de los niños fue: queremos ir al colegio. ¿Por qué? Porque hace falta ese contacto con otros. Y más aún es importante para nosotros, los hijos de Dios. Entonces aquí dice: espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo, para que nuestro, él se incluye ahí, él y ellos, para que nuestro gozo sea cumplido. Y otra vez en Tercera de Juan. Y ahí finalizamos con las citas. Tercera de Juan, versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Yo quiero que revisemos
qué clase de relaciones tenemos con nuestros hermanos. Yo quiero que revisemos cuál es tu mejor amigo, cuál es tu mejor amiga. Debería ser un creyente. ¿Con quién te comunicas más en la semana? Quiero que revises, por ejemplo, cuando termina la reunión, tu interés es salir como que te faltan alas. O sabes que hay interés en Dios en que crezcamos en nuestras relaciones entre nosotros y que será bueno dedicarle un tiempo a eso. ¿En qué momento? ¿Cuando nos reunimos? ¿O en qué otro momento? ¿Cuán importante es para Dios que haya una buena relación entre nosotros? ¿Cuán importante es para Dios que las estemos cultivando? Cuando el Señor en Juan 17, versículo 11, está orando por los creyentes, por los discípulos que están y por los que vendrán después de su partida. Dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 17:10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, para que sean uno. Y es el interés del Espíritu Santo. Miren que estuvimos leyendo cartas de Romanos, de Corintios. ¿A quién estaban dirigidas esas cartas? ¿A quiénes? A iglesias como nosotros, a iglesias mucho más grandes de pronto, en otras ciudades, a iglesias y diciendo salúdense. Trabajen en sus relaciones con los demás hermanos, compartan con ellos, abran sus corazones, preocúpense por ellos, que haya una mejor relación entre ustedes, no dejen de saludarse. Van a pasar dificultades, van a pasar roces entre nosotros, van a pasar de pronto momentos en que no nos entendemos con un hermano o una hermana, pero Dios no quiere que sean afectadas las relaciones entre los hijos de Él. Porque somos de Él, porque somos uno solo, porque somos de su pueblo. Y no está bien que estemos hablando mal de un hermano con otros. El hermano puede ser egoísta, usted decirlo y ser cierto. Puede ser orgulloso y usted decirlo y ser cierto. Pero cuando tú compartes eso con otra persona, estás haciendo daño a la obra de Dios sin darte cuenta. Ese hermano necesita que ores por él. Ese hermano necesitas que no cortes tu relación con él, que no te distancies de él. No podemos afectar positivamente a alguien a la distancia. Si hay una manera de afectar a alguien es estando cerca de él. Estamos en un mundo donde todos estamos deprisa, donde hay mucho que hacer, pero Dios quiere que coloquemos las cosas en orden. ¿Qué es lo importante para Dios? Debería ser lo importante para mí. Si para Dios es algo importante, yo debería dedicarle tiempo a eso que para Dios es importante. ¿Sí o no? Y estamos viendo, le pregunto a usted, estamos viendo que para Dios es importante que trabajemos nuestras relaciones con los hermanos. Estamos viendo que para Dios es importante que seamos cálidos en el trato los unos con los otros. Estamos viendo que es importante para Dios que haya fraternidad entre nosotros. Entonces usted puede estar pensando, ay, sí, y conmigo tan fríos que son. Eso no es así. Usted no debe escuchar la palabra para decir, no lo hacen conmigo. La pregunta es, tú lo estás haciendo. La responsabilidad con Dios es tuya con Dios, no de Él. Él con Dios sí, pero tú con Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos entendiendo esto?
Estamos cultivando esto. Estamos proporcionándonos para que estas cosas que hemos oído hoy, nosotros las vivamos, las cumplamos. Cuando el mundo nos ve, ¿qué ve? Ve divisiones, ve unos por aquí, otros por allá, unos hablando de aquellos, otros hablando. Eso ve el mundo. Si los de afuera nos miran a nosotros y nos ven unidos, eso glorifica a Dios. Eso habla bien de la palabra de Dios, habla bien eso del evangelio. Entonces debemos guardarnos de aquellas cosas que nos separan. Y si tienes algo contra alguno, si tienes algo contra mí, ora por eso. Y si es necesario, habla conmigo en amor, con cuidado, pero no permitamos que lo que no es de Dios nos separe. Y termino diciendo la manera, una de los propósitos por el cual nos debemos reunir es aprender de Dios. Sí, amén. Pero es que nuestras relaciones con los hermanos crezcan. Es también eso. No lo olvidemos. Cuando tú llegas, escuches la palabra de Dios y te vas, has hecho bien. Pero si llegas, escuches la palabra de Dios y además de eso estás pensando, ¿a quién ayudo? ¿Quién necesita hoy de un estoy orando por ti? ¿Quién necesita hoy de un sincero cómo está? No un cómo está formal, no un cómo está para pasar, sino un cómo está real, sincero, verdadero. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo está usted, mi hermanita? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Entonces, si venimos así, hacemos mejor. Que Dios nos ayude, porque todos tenemos luchas en estas áreas y cosas que aprender. Yo tengo que aprender también de esto que estamos hablando hoy, porque sé que para Dios es importante. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por lo que nos ha regalado. Yo quiero que cierres tus ojos allí. Dios, gracias por este mensaje de tu palabra. Seguramente todos los que escuchamos y los que escucharán este mensaje tenemos cosas para aprender. Queremos pedirte perdón porque muchas veces actuamos egoístamente, pensamos en nosotros y la manera en que hemos diseñado nuestros saludos, nuestras relaciones, es una barricada para evitar el dolor. Queremos pedirte que nos ayudes a abrirnos al diseño tuyo, al diseño de Dios de las relaciones, a la manera en que quieres que tus hijos se relacionen entre sí, a la importancia que quiere que nos demos los unos a los otros, al calor espiritual que quiere que hayan, al cariño que quiere que hayan los unos por los otros. Gracias, Dios, por lo que haces y por lo que harás en Cristo Jesús. Amén.